Andrés, y ahora nos vamos hasta Asunción del Paraguay. Hace pocos días, el día 4, finalizó la Feria del Libro allí, y en esa feria se presentó un libro, imagino que habrá causado bastante conmoción. El libro se llama Las orgías del general, y es un trabajo de investigación del periodista Andrés Colmán Gutiérrez, ex periodista ya retirado del diario Última Hora, periodista de investigación, que ha estado aquí en Posadas varias veces dando charlas de periodismo de investigación en el marco de la Universidad Nacional de Misiones de la Facultad de Humanidades. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarte, también a tu distinguida audiencia. Andrés, bueno, una investigación que nos vas a contar ya cuántos años te llevó, sobre un tema que nosotros aquí, de este lado del río, también escuchamos muchas veces, ¿no? Hablar como si fuera un mito, como si fuera una especie de relato cruel sobre la figura de Stroessner, esto del abuso de niñas de entre 9 y 14 años. ¿Cómo diste con el tema y cómo fuiste desovillando el hilo, digamos? Sí, como mucha gente, digamos, en el país, yo también pensaba que era como una exageración, una leyenda negra de la oposición, ¿verdad? Porque cuesta creer que haya tanta perversidad en el ser humano, y más en un gobernante a quien muchos presentan todavía como un héroe militar, como alguien que construyó el país, etcétera. Pero a partir de 2008 empezó a tomar cuerpo esta versión, ¿verdad? Que recorría más a nivel popular como un rumor, cuando una de las víctimas, una paraguaya que hoy vive en Buenos Aires, Julia Osorio, publicó un libro de memorias contando su historia, ¿verdad? Ese libro se llama Una rosa y 1000 soldados, que tuvo en su momento también mucha repercusión, donde ella cuenta que a los 13 años vivía con sus padres campesinos, humildes, de Compañía Guavirá de Nueva Italia, que es una ciudad cercana a Asunción, y que de allí el entonces coronel Pedro Julián Miers, que era el comandante del batallón escolta presidencial a cargo de la seguridad del dictador y muy amigo personal del dictador, entró a su casa con 2 soldados armados y empezó a escoger de las hijas de la familia campesina a la más chiquita, que era ella, que tenía 13 años, a sus hermanas mayores de 16, 17 años no las quería porque ya decía, tienen los huesos duros, y se la llevó a cambio de promesas, puesto de trabajo para el papá en una entidad pública, ¿verdad? En la administración de alcoholes, la APAL. Y bueno, esa misma noche, bueno, de San Lorenzo, en un lugar llamado Laurel Tree, donde había otras 12 niñas, más o menos, ¿verdad? Porque el número disminuía o aumentaba, que estaban ahí como cautivas en un harén. Y esa misma noche el coronel Mier la violó a ella de 13 años sin que tenga ni siquiera una idea clara de lo que eran relaciones sexuales, ¿verdad? Y bueno, ella quedó 3 años vivas en ese lugar y me contó que a tanto las llevaban a fiestas orgiásticas donde participaba el dictador, etcétera. Bueno, ese fue el primer testimonio con nombre y apellido. Ella con mucha valentía lo asumió, declaró ante la Comisión de Verdad y Justicia, ante la propia, ante el Poder Judicial, etcétera, pero nunca hubo una investigación a fondo sobre el caso. Entonces después empezaron a conocerse otros casos. En la misma Comisión de Verdad y Justicia hay varios testimonios de que de las niñas que iban presas, ya sea por motivos políticos, opresivo, por lo menos el 67% eran violadas, niñas y mujeres adultas. Ese es un dato que está en la Comisión de Verdad y Justicia, entre otras cifras, pero nunca se pudo estimar bien porque hay un subregistro muy grande, ¿verdad? Porque las víctimas tienen vergüenza de contar. Pero bueno, nosotros notas en el diario Última Hora, que tuvo mucha repercusión, y ahí donde la gente me dijo, tendrías que hacer un libro con eso. Obviamente
después de jubilarme tuve más tiempo a juntar más datos y ahora por primera vez podemos armar el panorama más completo de esa historia y ofrecer este libro casi como una novela de no ficción. Claro, claro. Andrés, aparece una primera cuestión, ¿no? Porque claro que Stroessner nunca respondió por todos estos delitos y muchos otros, pero se murió. ¿Hay alguno de los partícipes de todas estas horribles cuestiones que estás contando que siga vivo y que la justicia pudiera llamar para preguntarle? Lamentablemente no. Este caso ocurrió a finales de los años 60 y durante todo el año 70 y quizás un poquito todavía en los años 80, ¿verdad? Por los testimonios. Estos 3 coroneles que aparecen como principal cazadores de para el dictador, que son el coronel Pedro Julián Miers, que como te dije era el comandante del batallón. Es un oscuro personaje llamado Paul Perrier, que era también coronel de reserva. Fue alguien que peleó con Alfredo Stroessner en la guerra del Chaco, y ahí quedó una amistad muy grande. Y bueno, sí, la pedofilia del dictador, y creo que organizó este tipo de casas harén para reclutar niñas, en algunos casos secuestrarlas, en otros casos comprarlas a su padre, comprometer una mejor vida, etcétera. Luego aparece otro, Francisco Feliciano Duarte, que era el administrador de la Antelco, la Administración de Telecomunicaciones, que hoy se llama Copaco en Paraguay, y que era también la que se dedicaba a espiar, hacía espionaje telefónico de las conversaciones de los políticos, de los periodistas críticos al régimen, y bueno, el preso y desaparecido, ¿verdad? Él también tenía una estancia en Cacupé, la zona donde está la Virgen de Cacupé. En total nosotros encontramos 12 lugares de estancias, fincas, casas en Asunción, en Itanramada, donde criaban a las niñas y tenían lugar las fiestas orgiásticas dictador Stroessner. Uno de los lugares favoritos era la isla Yacinetá, donde ahora está la represa, donde había una mansión del dictador, donde siempre traía tanto a sus amantes como a sus colegas que traían a las niñas para fiestas de fin de semana, batizados con pesca, con asado, etcétera. Bien. Por último, vos decías en Paraguay, y esto obviamente es así, la figura de Stroessner, como pasa con Pinochet en Chile y aquí también en la Argentina, que hay gente que los reivindica aún hoy. ¿Esto te ha granjeado algún tipo de reclamo? Hoy las redes son el instrumento más utilizado, por lo que prefieren mantener el anonimato para agredir. ¿Te ha significado algún dolor de cabeza la publicación de este libro? La verdad que no, yo esperaba más reacción de los principales coroneles ya fallecieron, ¿verdad? Entonces es muy difícil individualizarlos algunos para un proceso judicial, igual que Stroessner, ¿verdad? Y nunca fueron juzgados por este crimen, sí por tortura, por otros casos, ¿verdad? Yo esperaba más de los estronistas, pero creo que están muy calladitos. Creo que el peso de la contundencia de los testigos, de los testigos y de las propias víctimas es muy fuerte como para que se atrevan a negarlo, ¿verdad? Entonces están como muy calladitos y tratando de que esto no tenga mayor repercusión, ¿verdad? Claro. A nivel judicial no abrieron carpetas de investigación en la Defensoría del Pueblo, en la Fiscalía de Derechos Humanos, pero no pudieron avanzar. Claro. Pero sí creo que es muy importante recuperar la memoria, hacer una reflexión fuerte, porque siguen habiendo abusos a niños y niñas en el entorno familiar, en el entorno escolar, incluso en sectores de iglesia. Yo creo que si algo puede servir este libro es para reforzar la vigilancia y la protección de la niñez y la adolescencia en esta época.
Tal cual. Andrés, te mandamos un abrazo enorme y bueno, seguramente seguiremos molestándote. Bien, se interrumpió la comunicación. Estábamos charlando con Andrés Colmán Gutiérrez, entonces, autor de este libro que acaba de ser publicado y se presentó en la pasada edición de la Feria del Libro de Asunción, que finalizó el día 4 de este mes. Un trabajo de investigación que completa lo que Andrés y otros colegas suyos, 2 mujeres de la redacción del diario Última Hora, venían haciendo en torno del accionar de Alfredo Stroessner y de algunos entonces coroneles que formaban parte de su entorno más cercano, uno de ellos el jefe de su guardia personal, delitos cometidos en la década del 70 contra menores. Niñas de entre 9 y 14 años que fueron abusadas durante ese periodo de tiempo. Ninguno de los que en todo caso se nombran en este libro, que se llama Las orgías del general, ninguno de los partícipes hoy está vivo y ninguno de ellos fue juzgado por esta causa. Es decir, han sido juzgados en el caso del mismo Stroessner por otras, vinculadas con la tortura, por ejemplo, pero no por estas causas en particular. La charla con Andrés Colmán Gutiérrez, periodista asunceno, que acaba de publicar este libro entonces.